este día. Gracias, Señor, porque estando aquí, Señor, podemos aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos de abrir nuestros corazones, nuestra mente para entender, Señor, lo que esta mañana tú nos quieres enseñar. Señor, te pedimos humildemente, Señor, de guiarnos, que todo sea para tu gloria. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hemos empezado el Evangelio de Mateo y hemos visto que Mateo fue escrito por Mateo. Mateo, ¿quién era? Era un publicano antes de ser creyente. Él era un recaudador de taxas, era un pecador. Y es lindo, hemos visto que es lindo porque este pecador, antes que fuese, que se convirtió cristiano, era un pecador, era un ladrón. Pero Jesús nos amó, ¿no? Y él describe a sí mismo aquí en el Evangelio de Mateo, ¿no? Humildemente, ¿no? En tercera persona describe a sí mismo. Y hemos visto que Mateo, ¿no? El tema principal del Evangelio es Jesús. También los otros evangelios, el tema principal es Jesús. Y si han leído todos los evangelios, es lindo como los autores describen a Jesús de distinta manera, de una manera única. Y hemos visto que Mateo describe a Jesús como el rey, ¿no? El rey que ha llegado. Marcos, si van a leer el Evangelio de Marcos, si notan, describe a Jesús no como rey, sino como siervo. Después de Marcos está Lucas, y Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Pero después Juan, conocemos Juan capítulo 3, 16, porque tanto amó Dios que mandó a su Hijo. Entonces Juan describe a Jesús como, no como Hijo del Hombre, sino Hijo de Dios, ¿no? Es lindo como los autores describen a Jesús, ¿no? De distinta manera. Y aquí Mateo describe a Jesús como rey, como el rey que fue profetizado, ¿no? Y esta mañana veremos diferentes profecías, ¿no? Y como he dicho antes, Mateo, ¿no? Hemos visto en el primer capítulo, hemos visto la descendencia de Jesús. Hemos visto que Jesús es el descendiente, es el hijo de David, como dice el primer versículo. Hijo de David, hijo de Abraham. Jesús no solamente es el rey por la sangre, digamos, no sé cómo se dice, sí, por la sangre, porque es descendiente directo de David, sino que es también rey en una manera legal. Él tiene el derecho de ser el rey de los judíos, el rey de todo el mundo, ¿no? Y hemos visto que también el nacimiento, cómo fue el nacimiento de Jesús. Hemos visto que fue profetizado que Jesús iba a nacer de una virgen. Lo profetizó el profeta Isaías. Y hoy, esta mañana, en el capítulo 2, veremos, digamos, lo que pasó en el alrededor durante el nacimiento de Jesucristo. ¿Okay? Y el punto de este capítulo no se concentra en los dones que los magos han donado a Jesús. No se trata del oro, del incienso o de la mirra, no. El tema que Mateo quiere explicar a nosotros es quién es este bebé. Y este bebé es el rey.
que fue profetizado. Es el rey de los judíos, es el rey del mundo y es también la esperanza. ¿Ok? Entonces veremos 3 puntos principales y veremos algunas profecías. Porque el punto principal es que Jesús es el verdadero rey del mundo. Y Él nos llama a reconocer como tal. Jesús nos llama a reconocer a Él como Rey, como el Señor de los señores, como el soberano de todo. No solamente del mundo, de todo el universo. Entonces, el primer punto que veremos es el Rey de los judíos proclamado. Y esto lo vemos en los primeros 2 versículos, que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, vinimos a adorarle. El punto aquí, el rey de los judíos proclamado. Jesús es el verdadero rey. Y vemos en este versículo que los magos estaban buscando, cuando los magos van enfrente de Herodes, preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Atención, no preguntan a él: ¿dónde está el bebé que está nacido? No, ellos directamente preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Pero ¿quién eran estos magos? Estos magos, tienen que saber que estos magos hacían parte de del pueblo Medi. Y la última vez que el pastor Johnny ha predicado, él predicó que cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y sobre los otros hermanos, empezaron a hablar en lengua conocida, en idiomas, y todos los hombres, de la Mesopotamia y los griegos, empezaron a entender a ellos. Y estos pueblos Medi eran pueblos que vienen de la Persia, ¿ok? Y estos magos eran, como sacerdotes, como Israel, en las tribus de Israel había los levitas que se ocupaban, del sacerdocio, ¿no? Estos magos eran, los sacerdotes. Y ellos no solamente eran sacerdotes, eran también estudiosos de astrología. Y no solamente eso, ellos eran lo que proclamaban al rey. Ellos tenían el poder de, ¿cómo se dice? Proclamar al rey. Yo te proclamo rey de todo el reino. ¿Ok? Pero lo interesante es que estos magos no es que estaban buscando el rey en la Persia. Ellos estaban buscando el rey de los reyes. Y es interesante porque estos magos no son israelitas, no son judíos, sino que son gentiles. Y es interesante que estos magos, ellos venían de Persia, y para llegar hasta Betlem, donde Jesús nació, saben la distancia. Ellos viajaron 1500 kilómetros con los camelos. Así que pasaron muchos días buscando al rey de los reyes. Y es lindo porque el rey de los reyes, el rey de los judíos, ha venido, y no fueron los judíos a buscar a él, sino fueron los gentiles. Como dice la Biblia, él vino, pero no fue recibido. ¿No? Y estos magos
¿Por qué conocían, digamos, sabían del Rey de los Reyes? Porque si ustedes leen en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, ustedes saben que durante el periodo donde estaba el rey Nabucodonosor, él había conquistado la mayoría del territorio, ¿no? Y Daniel, digamos, llegó a ser, digamos, el jefe de estos magos, el jefe de los regentes. Porque él, si ustedes se acuerdan, él ayudó a Nabucodonosor a interpretar el sueño, ¿no? Y Daniel también profetizó cuando iba a llegar el Mesías. Entonces, estos magos, teniendo, lo escrito de Daniel, ellos conocían la palabra de Dios. Y no solamente conocían, ellos creyeron a la palabra de Dios. Y fueron a buscar a Él. Entonces, y por eso preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Y por qué esta pregunta tiene mucha importancia? Porque si ustedes notan, ¿quién está? Más que los magos está el rey Herodes. El rey Herodes el Grande. Digamos, lo podemos llamar el primer rey Herodes. ¿Ok? Y este rey Herodes, no era un verdadero rey judío. Él no era un judío. Porque él no provenía de los, no era de David, sino él era una edomita. Ustedes conocen, ¿se acuerdan la historia de Rebeca? Que tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Y qué pasó en esa historia? Jacob ha recibido, hacemos el verso contrario. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por una sopa. ¿Ok? Y para tener, y Jacob hizo esto, ¿no? Para tener la bendición de su padre, Isaac. Y cuando Esaú supo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Esaú empezó a perseguir a Jacob. ¿Ok? Y después Jacob se fue y encontró a su mujer, ¿no? Rachel, que después tuvo 12 hijos, pero lo veremos después. Y bueno, ¿dónde era? Herodes era un descendiente de Esaú, era un edomita, no era un verdadero judío, pero él se proclamó judío, él se proclamó hebreo y recibió el poder de ser el rey de toda la Judía por el Imperio Romano. Son muchas informaciones, pero espero que comprendan, digamos, la situación. Herodes no era un verdadero rey israelita, él era un rey falso, podemos decir. Y cuando Herodes escuchó las preguntas de los magos, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué me están preguntando? Yo soy el rey. Y acuérdense esto, Herodes, si ustedes miran en la historia, en los documentales, Herodes tenía un carácter era muy celoso. Ten en mente en esto.
Entonces, el primer punto, el rey de los judíos proclamado. El segundo punto que veremos es el rey de los judíos profetizado. Y en este segundo punto tomaremos una gran porción de las Escrituras del capítulo 2, ¿no? Para entender las profecías que Mateo escribe, que Mateo menciona aquí. Y la primera profecía es la profecía de Belén. Y eso lo vemos en los versículos 3 hasta el 6, que dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y aquí yo quiero que ustedes entiendan que aquí no se trata de dónde está la ciudad, sino que era la ciudad de Belén. Porque Belén era la ciudad del rey David. Era la ciudad del rey David. Y ahí nació también el rey Jesús. Los magos estaban buscando la esperanza del mundo. Y lo que es interesante, ¿no? Dice en la profecía que dice que el rey de los reyes iba a guiar el pueblo de Israel, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y es también interesante porque en este capítulo 2 es la última vez que veremos esta denominación rey de los judíos. ¿Hasta qué? Hasta la crucifixión de Cristo. ¿Se acuerdan que le pusieron a Jesús en la cruz? El rey de los judíos, ¿no? Así esta es la última vez que veremos aquí en Mateo el rey de los judíos. Y aquí Mateo cita la profecía que está en Miquea capítulo 6, capítulo 5, versículo 2. Miquea versículo 2, que dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí vemos que habla de Jesús. Y Jesús dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí vemos que Jesús siempre ha estado desde la eternidad, desde el principio, desde la fundación del mundo. Y que Jesús es Dios, ¿no? Entonces, esta es la profecía de Belén. Ahora veremos otra profecía desde el versículo 13, desde el versículo 13 hasta el versículo 15, ¿no? Mateo 2, 13 hasta el 15. Y esta es la profecía de Egipto, que dice: después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, vemos que la verdadera intención de Herodes, cuando dijo a los magos: háganme saber cuando han encontrado al rey de los judíos, para que yo también pueda ir a adorarle. Su intención realmente no era adorar a Dios, a Jesús, sino de matarlo, ¿no? Era de matarlo. Y como dije antes, Herodes tenía un carácter, era muy celoso. Era muy celoso, que él, su celosía era, su celo era tan grande, y su sed de poder era tan grande, que era dispuesto también a matar cualquiera que iba a obstacular, digamos, su camino. Y de hecho, él mató a su mujer, él mató a sus hijos, pero vemos que quedan 2 hijos de Herodes. Él mató. Y como supo del rey de los judíos, porque yo pienso que Herodes era consciente que no era el verdadero rey. Cuando supo del verdadero rey de los judíos, enseguida: lo quiero matar. No quiero perder mi poder, mi gobierno, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Un ángel avisó a José y María. Dijo: huyen, no vuelvan allí, huyen y vayan a Egipto. Y se fueron. Pero ¿cómo se cumplió esta profecía? Porque después de un tiempo, ¿no?, ellos estaban para volver en Jerusalén, no, en la tierra de Israel, pero el ángel lo avisó: no, váyanse de otra parte, porque el rey Herodes quiere matar al niño. ¿Y cómo se cumplió esta profecía, ¿no? Cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí Mateo está citando a Osea, capítulo 11. Hablan Osea, capítulo 11, versículo 1. Osea, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ustedes tienen que saber quién era Osea. Osea era un profeta. Pero aquí, este versículo no habla directamente de la muerte de la matanza, de los niños. No. Aquí habla, digamos, ¿cómo puedo decir? Osea, hay que volver en la historia. Ustedes saben que Israel, después que recibió el pacto, Israel no fue obediente. Y por eso, por 40 años, ellos tuvieron que viajar en el desierto. No fue siempre desobediente a Dios. Pero Osea, aquí, el profeta quiere demostrar que aunque el pueblo de Israel es desobediente, Dios todavía ama a su pueblo.
Dios es un Dios que ama a su pueblo. Perdón porque son muchas cosas y para mí también es difícil explicarlo en español porque tengo que traducir todo. Israel fue siempre desobediente al pacto, pero Dios siguió siempre amando a su pueblo. Y es lindo lo que dice siempre, capítulo 10, en capítulo 11, en el versículo 10, ¿no? Más adelante, que dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Jesús es el verdadero león, rugente. Y Él, cuando ruge, llama a sus hijos a volver. Y es lindo la comparación, ¿no? Porque Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Y haciendo una comparación, Israel tuvo que enfrentar dificultades, tentaciones en 40 años. Pero también Jesús tuvo tentación por 40 días y no falló. Los israelitas fallaron por 40 años. Jesús por 40 días no falló. Fue siempre obediente hasta la muerte, ¿no? Y no solamente esto, el pueblo de Israel no siguió nunca, fallaron en la ley de Moisés. Jesús cumplió la ley de Moisés. Es interesante esto. Entonces, Jesús es el león que ruge. Él es el león de Judá y que llama a sí mismo sus hijos. Y ahora veremos otra profecía que Mateo habla, que Mateo cita, y es la profecía de Ramá. En los versículos 16 hasta el 18, que dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora, volviendo de nuevo, si ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Quién era Rachel? Rachel era la esposa de Jacob. Rachel era la esposa de Jacob. Y Rachel tuvo muchos niños. Los últimos 2 niños que eran José y Benjamín. Y después ella murió, ¿no? Ahora, ¿por qué aquí Mateo cita Ramá? ¿Qué era Ramá? Ramá era una ciudad. Y usted tiene que saber, en aquel tiempo cuando estaba el exilio en Babilonia, el territorio de Israel era, digamos, dividido en 2 partes. El reino en el norte y el reino del sur. El reino del norte era el reino, digamos, de los descendientes de José. En el reino del sur estaban los descendientes de Benjamín. ¿Ok? Y pasó un tiempo que el territorio de Israel, por los ataques de los enemigos, de los asirios,
en el norte y de los babilonenses del sur, ¿no? Los israelitas tuvieron que ir en exilio, fueron deportados. Y es interesante que Ramá, esta ciudad, Ramá, está en el centro entre los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué menciona Rachel? Porque Rachel, por los judíos, es el símbolo de las mujeres. Y entonces cuando habla que Rachel llora por el exilio de sus hijos, de sus descendientes, ¿no? Pero ¿cómo cumple, en qué sentido cumple Jesús esta profecía? Porque Jesús, abran Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, porque es Jeremías que dice esta profecía. Jeremías capítulo 31, versículo 15, que dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Rachel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Ahora vamos a leer los próximos versículos 16 y 17, que dice, siempre en Jeremías 31, que dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Ahora, como yo dije antes, en el principio, Jesús es el verdadero rey de los judíos, es el verdadero rey del mundo y es también la esperanza de los judíos y del mundo. Y cuando Jesús vino, vino para dar una esperanza. En aquel momento había sufrimiento, el pueblo de Israel sufría, pero ahora que vino Jesucristo, Él puso fin a este sufrimiento. El peor sufrimiento que tenemos es el pecado. Jesucristo pagó por nuestro pecado. Y es por eso que dice: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Nosotros somos los hijos de Jesús. Y Jesús es nuestra esperanza. En ese sentido, Jesús cumple esta profecía. Hay sufrimiento todavía, ¿no? Pero es solamente temporáneo. Jesús ha pagado por nuestros pecados, ha tomado a sí mismo la ira de Dios, ha tomado a sí mismo lo que nosotros merecíamos y lo pagó. Y no somos más condenados en el lago de fuego, no. Ahora somos salvos, fuimos salvados por gracia. Y otra profecía que Mateo cita es la profecía de Nazaret. En Mateo capítulo 2, desde el versículo 19 hasta el versículo 23, que dice: pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto lo que procuraban
la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao era el hijo de Herodes, uno de los dos hijos de Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazaret. Y ahora aquí en esta última profecía es interesante porque Mateo nos cita específicamente quién era el profeta, sino que dice, como dijeron los profetas. Y en la Biblia no vemos nunca que el Mesías iba a nacer en Nazaret. No lo vemos, no está registrado. Pero, ¿por qué tuvo que crecer en Nazaret? ¿Ustedes saben qué era Nazaret? Nazaret era una ciudad que estaba lejos de Jerusalén, un poco afuera de Jerusalén, y era considerada como la ciudad más sucia, como el rifiuto, la basura, la ciudad de basura, era la basura. Era la ciudad rechazada. Y cuando los judíos supieron que Jesús era nazareno, lo discriminaban. Le decían, tú vienes de una ciudad que así, de África, de los pobres. ¿Quién eres tú? Y se cumple lo que fue dicho, que Jesús fue despreciado y fue rechazado. Él no era lindo, no es la Biblia, no era lindo, fue rechazado, fue despreciado. Y es por eso que Jesús tuvo que crecer en Nazaret, fue llamado Nazareno. Abran, como dice Isaías, abran Isaías 53. Isaías, capítulo 53, versículo 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. También en el capítulo 49 de Isaías, versículo 7, ¿no? Dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Jesús fue rechazado, fue despreciado, y es por eso que tuvo que crecer en Nazaret. Y Nazaret sabemos que era también la tierra de José y María. Bueno, entonces hemos visto las profecías que Mateo cita. ¿Por qué cita todas esas profecías? Porque Jesús, que fue profetizado, ha llegado el Rey de los judíos, el Rey del mundo, y ha traído la esperanza. Jesús es la esperanza del mundo, ¿no?
Y ahora el último punto, el rey de los judíos, alabado y ¿cómo se dice? Adorado. En Mateo capítulo 2, versículo 7 hasta el versículo 12, que dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿No? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como dice en el principio, no se trata de los dones que los magos dan al Hijo, se trata de quién es el Hijo. Y es interesante aquí porque los magos, si ustedes han notado, cuando los magos van en frente del rey Herodes, ellos no se prostran. Pero cuando van, encuentran al bebé, ellos se postran y le ofrecen los dones. Y no solamente esto, es interesante porque me olvidé. Es interesante porque quería decir esto. Estos magos lo que hacen los magos, postrándose, ellos muestran su submisión. Es interesante cómo responden los magos delante del bebé, el rey de los judíos. Ellos se postran, se someten y ofrecen. Es interesante que ofrecen. Ahora la pregunta es, ¿nosotros cómo respondemos a Jesús? ¿Cómo estamos respondiendo a Jesús? Nosotros nos sometemos como los magos han hecho. Nosotros ofrecemos nuestra vida a Él, o somos como Herodes. Herodes era muy egoísta, él quería todo por sí mismo, era dispuesto a matar a cualquiera. Y si puedo decir, nosotros muchas veces parecemos muy Herodes. Pensemos a nuestras propias cosas, a nuestros haberes, posesiones, ¿no? Pensamos en nuestra posición, el trabajo, ¿no? Muchas veces nosotros somos como Herodes.
somos como Herodes, ¿no? Acuérdense lo que los magos han hecho. Ellos se postraron al rey y ofrecieron lo más que precioso era: el oro, el incienso y la mirra. Y sabemos que, bueno, es tradición que cada regalo, ¿no?, tiene su significado, ¿no? El oro que el rey, ¿no?, el incienso, ¿no?, que él era ¿cómo se llama? Que iba sí, era no me viene la palabra. El incienso, ¿sabes? La adoración. Sí, que él iba a ser adorado, y después la mirra era para indicar la muerte. Y no es verdad, es interesante esto. Es interesante porque la tradición dice que los magos eran 3, porque ofrecieron oro, incienso y mirra, pero si leen, nunca dicen que eran 3. Yo pienso que eran más. Y es interesante porque la tradición dice que los magos encontraron al niño, al bebé, en el pesebre, ahí con las vacas, ¿no? Pero no. Cuando lo encontraron, estaba en una casa. Era más grande, ¿no? Entonces, tenemos esperanza en Jesucristo. Como nos ¿cómo estamos respondiendo a Jesús? ¿Lo estamos sirviendo? ¿Estamos ofreciendo nuestra vida? ¿O estamos pensando en nosotros mismos? Y es lindo porque aquí, en este versículo, también Mateo hace este contraste, porque Herodes estaba buscando de destruir al rey de los reyes, pero Jesús vino a construir su reino. Y otra contraste es que Herodes quería hacer una guerra contra Jesús cuando Jesús ya había ganado, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios que vino aquí, en la tierra, ¿no? Se hizo hombre, se humilló, se hizo carne, tomó toda nuestra basura en sí mismo, ¿no?, para redimirnos, para salvarnos, para ser sus hijos. Oremos.